Muy bien, continuamos con el curso de Derecho Privado, parte general. Hoy vamos a ver una unidad que no le gusta a mucha gente. En realidad, una unidad típica, una unidad un poquito extraña y sobre todo es una unidad que no figura expresamente en el libro, sino que el profesor ha decidido hacerlo una unidad aparte. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. Principalmente para clarificar algunas cuestiones alrededor de los derechos personalísimos. ¿No? Nosotros hemos hablado de los derechos personalísimos ya en dos ocasiones. La primera cuando hablamos de los derechos subjetivos. Recordarán que los derechos personalísimos eran un tipo de derecho subjetivo. Y lo segundo, en la unidad pasada de atributos de la personalidad, habíamos hecho algunas reflexiones en torno a derechos personalísimos y si eran o no atributos de la personalidad. Remito a todo lo que hemos hablado al respecto, pero vamos a tal vez repetir algunas cositas. ¿Qué es lo que pasa con los derechos humanos? ¿No? Porque acá va a comenzar, y esto es lo que tal vez no van a encontrar en los libros tan expresamente. ¿Qué son los derechos humanos? Una pregunta bastante difícil de responder y no voy a pretender responderla con precisión ni de manera acabada. Pero básicamente los derechos humanos son una concepción que se tiene en un determinado momento histórico de un conjunto de derechos necesarios y fundamentales que se le deben reconocer a todo ser humano por parte del Estado. Con por parte del Estado, ¿qué es lo que quiero decir? Que el responsable final del cumplimiento de los derechos humanos es el Estado. No estoy diciendo que los individuos no somos capaces de violentar derechos humanos. Sí somos capaces de violentar derechos humanos. Lo que estoy diciendo es que la responsabilidad personal de un sujeto, en lo que respecta a la violación de derechos humanos, se va a ver reflejada en otro tipo de responsabilidades. Responsabilidades civiles, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas. Pero la responsabilidad que recae sobre el incumplimiento de derechos humanos o de tratados de derechos humanos va a recaer en responsabilidad estatal. Es decir, a ver, el problema no es que me roben, ¿no? Si alguien viene y me roba, violenta mi derecho a la propiedad. Sí, algunos consideran a la propiedad como un derecho humano económico. Bien. La pregunta es, ¿esa persona violó mi derecho a la propiedad? Mi derecho humano a la propiedad, y hay que ver. En realidad va a ser una cuestión de derechos humanos cuando nos preguntemos qué es lo que hace el Estado para garantizar tu derecho a la propiedad, ¿no? Vos me vas a decir, bueno, me defiende, cuando alguien me roba investiga, si agarran al que me robó me lo devuelve, evita que me roben en términos generales. Entonces, si el Estado está cumpliendo con eso, podemos decir que a pesar de que de vez en cuando, más de vez que de en cuando, ocurren violaciones a los derechos de la propiedad, el Estado está intentando frenarlos, está intentando hacerse cargo, entonces mi derecho humano a la propiedad está más o menos protegido. El problema está cuando el Estado violenta mi derecho a la propiedad o cuando el Estado no hace nada porque los individuos no violenten mis derechos humanos. Entonces, esa es la concepción de derechos humanos. Nos podemos preguntar de dónde surge. Los derechos humanos tienen un primer dibujo, una primera caracterización en la Escuela del Derecho Natural, que sostenía, bueno, que existen derechos que son fundamentales, que no se los pueden negar a ningún ser humano y que todo Estado debería respetar. Y que todos los sistemas estatales deberían adecuarse a los derechos humanos. El tema es que no estaba muy bien dibujado cuáles eran. Es verdad que son históricos en el sentido de que van surgiendo a lo largo de la historia diferentes concepciones de Estado y junto con las diferentes concepciones de Estado, diferentes concepciones de lo que es justo y lo que es injusto. O sea, y por eso aparecen las distintas generaciones de derechos humanos que están viendo en derecho constitucional y a los que les remito que presten atención a esas clases que son muy buenas. Entonces, esto
Todo esto aparece principalmente en un momento histórico en el que algunos estados habían estado violando sistemáticamente los derechos de sus individuos y habían utilizado al derecho como un vehículo para violentar esta dignidad humana, ¿no? Habían utilizado, el Estado había declarado ilegales o había declarado no personas a determinados sujetos. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, nos juntamos en la ONU y dijimos, bueno, vamos a tener que hacer que esto no pase nunca más. Y el instrumento que hemos encontrado para eso fueron los tratados de derechos humanos, en donde ya pasaba más de ser un pensamiento filosófico de che, hay que garantizar ciertos derechos fundamentales, y pasaba a ser un instrumento normativo internacional exigible, en donde los estados se comprometían a cumplir determinadas normas y a cumplir determinados estándares de Estado de Derecho. Entonces, muchas manifestaciones de los derechos humanos van a ser manifestaciones extrapatrimoniales, pero muchas también van a ser patrimoniales. ¿El tema cuál es? El ser humano tiene, dentro de lo que es su abanico de derechos subjetivos, recuerden que una de las clasificaciones era que los derechos subjetivos podían ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Es decir, a nosotros el derecho nos habilita a ejercer poderes jurídicos sobre fenómenos que están fuera de la patrimonialidad, como ser la familia y como ser la propia persona. Este ejercicio del poder jurídico sobre el ámbito no patrimonial se va a ir reconociendo históricamente de a poco, ¿no? Porque antes nosotros teníamos mucho un criterio paternalista de la medicina, en la que el médico sabía mejor. Entonces vos no eras total y completamente libre de tu cuerpo y de tu dignidad humana, sino que el señor feudal era dueño de tu dignidad humana, el médico era dueño de tu salud, tu padre era dueño de tu persona, pero de a poco fuimos avanzando y desarrollando una idea de dignidad humana que consiste en la protección de todas las manifestaciones que hacen que yo sea yo. Todas las manifestaciones que de alguna manera exterioricen al sujeto único, que en mi caso soy Joaquín López Viñals. Entonces, a esa protección de todas las manifestaciones de Joaquín López Viñals en mi caso y en el caso de ustedes, les vamos a llamar derechos personalísimos. Hubo una gran discusión sobre si los derechos personalísimos eran derechos humanos, eran derechos subjetivos, eran atributos de la personalidad. Con respecto a si eran atributos de la personalidad o derechos subjetivos, remito un poco a lo que vimos en el video anterior. Hay personas que ven violentados sus derechos personalísimos, pero no por eso dejan de ser personas. Y parecería ser que la manera en la cual se ejercen los derechos personalísimos, que pueden ser alienables, que pueden ser violentados hasta cierto punto, hay cierta flexibilidad al respecto, parecería ser que se adecua no tanto a una figura como el atributo de la personalidad, sino más bien a la de un derecho subjetivo. Y con respecto a la diferenciación entre derecho subjetivo y derecho humano, el derecho personalísimo se distingue principalmente del derecho humano porque los derechos humanos, como les dije, el principal responsable del fenómeno es el Estado, mientras que los derechos personalísimos son herramientas para protegernos intersubjetivamente frente a individuos y para proteger estas manifestaciones de mi ser, estas manifestaciones de lo que significa ser yo humano. Entonces, acá habla de la evolución respecto del Código de Vélez. En el Código de Vélez existía la defensa de algunas manifestaciones de la personalidad de carácter espiritual, había algunas defensas sobre la imagen de la persona, sobre el honor. Este código avanza un poquito más porque recepta muchas cuestiones de lo que es la teoría del cuidado del cuerpo y el desarrollo de una lógica médica más democrática y en donde el paciente también forma parte del ejercicio de cuidado del propio cuerpo. Entonces vamos a ver que se incluyen algunas cuestiones en materia de protección del propio cuerpo y de decisión sobre el propio cuerpo, y también tenemos protecciones del honor y de las manifestaciones espirituales
que están un poco más adecuadas a la vida que llevamos ahora adelante, ¿no? Se inicia timoratamente un camino en leyes especiales en materia de protección de la persona en Internet y de las manifestaciones de la en Internet. Por eso podríamos decir que este código, que tiene un capítulo específico sobre derechos personalísimos, ha regulado un poquito más organizadamente cosas que ya estaban en Vélez, ¿no? Y con una perspectiva un poquito más desde los derechos humanos y desde teorías menos paternalistas. Ya no se habla de poder del padre sobre el hijo, sino que se habla de la responsabilidad del padre sobre el hijo. Ya no se habla del médico y del médico como un estándar superior, sino que se habla de los derechos de los pacientes. Entonces ahí hay una transferencia de poderes, una tendencia a la democratización del poder jurídico y del poder fáctico, que es adoptada por este tipo de regulaciones. Acá habla del impacto del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho civil, y hablamos en el derecho privado, hablamos mucho de esto cuando hablamos del proceso de constitucionalización del derecho privado. Recordemos, bueno, del 45 hasta acá se han firmado una serie de tratados en donde se han determinado algunos estándares que chocaban con el derecho interno, ¿no? Porque de repente la CEDAW, la Convención en contra de toda la discriminación contra la mujer, y de repente nosotros teníamos en el código cosas como la incapacidad relativa de la mujer, cosas como limitaciones a la mujer comerciante, cosas como que la mujer no podía ejercer la patria potestad. Teníamos un montón de esas cosas que las tuvimos que ir modificando, ¿no? Yo que estudio discapacidad, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad del 2006 nos puso un poquito en jaque porque nosotros teníamos un modelo médico rehabilitador y tuvimos que pasarnos al modelo social de la discapacidad. Sobre la próxima unidad, en la unidad 6, es mi tema, así que en la unidad 6 vamos a tener un video largo y tendido conmigo hablando de este tema, porque es un tema que me gusta mucho. Y de acá un par de semanas, el 7 de octubre creo, voy a dar una charla vía Meet con el Ministerio de Salud sobre el tema, así que tal vez ahí les hago una invitación formal al respecto. Bien. Resuelto este primer punto, que es tal vez el punto que más les va a costar encontrar en los libros, porque es un poco histórico, un poco filosófico. Habrán notado que hace 12 minutos que estamos hablando un poco de todo. No se preocupen con lo que estuvimos hablando, fortalezcan su propio discurso, traigan a colación cosas que aprenden en derecho constitucional, una buena definición de derechos humanos, una buena definición de derechos personalísimos, a pesar de que la definición que yo les di la saqué de un autor que se llama Tobías. Tobías es tal vez el escritor que más fuerte ha trabajado el tema de derechos personalísimos. Tengo un artículo publicado sobre educación intercultural bilingüe y derechos personalísimos, que ahí tengo unas cuantas definiciones. Esto lo publiqué en la revista En Letra Civil y Comercial. Y creo que fue en el número 6 de En Letra Civil y Comercial. Pero bueno, ahí lo conocí a Tobías, que si ustedes también lo buscan, a Tobías, él tiene un código comentado, Código Civil y Comercial comentado, y él escribe la parte de derechos personalísimos, porque es el tipo que más se ha dedicado al tema aquí en Argentina, ¿no? Un tipo que viene trabajando el tema hace mucho. Entonces, bien, la otra parte de la unidad, que son la protección a las manifestaciones físicas y la protección a las manifestaciones personales, es bastante sencilla, se desprende del código en la mayoría de los casos, y de alguna manera son ejemplos no taxativos, es decir, puede existir alguna otra manifestación. De hecho, el trabajo que les cito habla sobre la educación intercultural bilingüe como una manifestación espiritual de la cultura y cómo podrían exigirla mediante, como si fuese un derecho personalísimo, ¿no? Entonces esa es la innovación del artículo ese. Entonces, bien, protección de las manifestaciones físicas de la persona. Acá habla del derecho a la vida, ¿no? Básicamente,
Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, y pone como ejemplos, no sé muy bien por qué, el aborto, el suicidio y la eutanasia, como me imagino algunas cuestiones en las cuales se manifiesta un tipo de intención o de poder jurídico que existe sobre el derecho a la vida, ¿no? En el aborto hay toda una discusión sobre si hay vida o no, o más que sobre si hay vida o no, sobre si esa vida debería estar jurídicamente protegida o no. Ya hemos tenido estas discusiones en las unidades de bioética, así que no hace falta profundizarlas. Hay algunos que sostienen que la madre debería tener derecho a decidir sobre el transcurso del derecho de la vida de esa persona. En realidad nadie lo dice en esos términos, lo que se dice es que el embrión no tiene todavía adquirida la personalidad jurídica tal como para reconocerse el derecho a la vida. Eso, algunos lo sostienen, y otros sí sostienen que el derecho a la planificación familiar y el derecho a la autonomía y plan de vida de la madre se enarbolan por encima del derecho al proyecto de vida del hijo, ¿no? Son decisiones políticas en muchísimos aspectos, que cada uno se posiciona desde donde se posicione, ¿no? Yo milito el aborto legal desde que tengo 15 años, en una época en donde justamente a mí quien me reventó la cabeza fue Ginés González García, cuando era ministro de Salud de Néstor Kirchner. Fue así como, mirá lo que está hablando este tipo, y no entendía por qué no era legal el aborto. Hoy en día, que soy más grande, que ya cursé toda una carrera de abogacía, que pasé por debates en el Congreso sobre aborto, y en donde el feminismo está teniendo un protagonismo histórico distinto al que existía en el año 2006-2007, obviamente que tengo mis puntos de vista con atemperamientos en algunos lados y reforzados en otros, ¿no? Así que bueno, con respecto al suicidio y la eutanasia, ahí sí tengo una cosa que no es atemperada en lo más mínimo. El suicidio es una tragedia que atraviesa a todos los familiares de la víctima, es una tragedia previa que atraviesa a la persona que ha sido llevada hacia los extremos más duros del sufrimiento para llegar a esa conclusión. Pero no me parece que bajo ningún punto de vista debería existir una legislación que prohíba o que limite el derecho al suicidio, ¿no? Yo creo que la persona tiene derecho a decidir cuándo acabar con su vida, porque la persona ha sido traída a la vida sin consultarse, ¿no? Si ustedes me dijeran que hubo un momento histórico en mi existencia prenatal en donde yo me puse en la fila de personas que quieren nacer, está bien, me tengo que bancar el proceso que implica. Pero yo lo único que supe, más o menos, es que hace 4 o 5 años, cuando empecé a adquirir conciencia y memoria, que hace 4 o 5 años que estaba viviendo y que me incomodaba la mayoría de las partes de mi cuerpo, ¿no? Y que me dolía cuando me golpeaba, y que tenía hambre cada una cantidad de horas, y que tenía que ir al baño cada una cantidad de horas, y me embolaba. Entonces, sin relativizar algo que te atraviesa por tantos lados como el suicidio es un fenómeno sociológico que tiene tantas vertientes de causas, es tan multicausal, que yo no puedo reducir a una categoría de estos suicidios deberían estarse permitidos y estos suicidios no, porque cada persona se suicida por sus propios motivos. Lo que sí considero es que es de alguna manera un ejercicio vital de la libertad humana, un ejercicio inalienable de la libertad humana. Lelutier, una banda que les recomiendo mucho y que yo disfruto mucho, en su espectáculo Centro de Atención al Suicida, relatan cómicamente que el suicidio es muy penado en algunos países y que se ha llegado a castigar con la muerte al intento de suicidio, ¿no? Una ridiculez. Pero bueno, yo siempre cuento, mi madre fue psiquiatra, ya no ejerce, pero no porque se murió, digo fue, pero ella siempre me contaba que había algunos pacientes que habían tenido intentos de suicidio, que habían fracasado por causas externas a su voluntad, y que eso llevó a todo el aparato médico a agarrar y a frenarlo y a empastillarlo y a evitar que tengas cerca
objetos cortopunzantes y que ella escuchaba a esa paciente gritando por favor alguien mátenme todos los días y que le parecía que lo más humano era permitirle terminar con eso. Seinfeld, todo esto, el suicidio es algo que creo que nos atraviesa tanto y nos preocupa tanto. Yo tenía un alumno de la Facultad de Derecho que se suicidó y la pasé muy mal durante todo ese proceso. Hace poco fue el día de concientización sobre el suicidio. Les pido por favor, chicos, que si alguno de ustedes está atravesando por algún momento, cuente conmigo, porque realmente lo que deja atrás el suicidio es devastador, ¿no? Yo ves, cuando pienso en Simón, pienso que él está tranquilo al menos, porque él ya no está sufriendo. Pero la familia que dejó atrás, los amigos que dejó atrás, las personas que lo querían que nos dejó atrás, quedamos totalmente deshechos, ¿no? Quedamos en medio de una tormenta. Entonces, en ese sentido, eso es lo que ha llevado a que el suicidio sea abordado muchas veces de manera cómica, porque es algo tan incómodo de hablar, es un tabú en la mayoría de las sociedades primitivas. Que bueno, entonces el suicidio es como una cosa medio delicada. La eutanasia de alguna manera es una manifestación del ejercicio del derecho al suicidio que se da en un contexto muy particular, que es la terminalidad en términos de salud, ¿no? Que es la existencia de condiciones que hacen que la vida sea excesivamente padeciente, situaciones que no se pueden evitar, y se adopta una medida de finalización de la vida que para algunos es más piadosa. Yo esto lo dije cuando hablamos de bioética. Yo estoy totalmente a favor de la reglamentación de la eutanasia, pero bueno, Argentina no parece ni siquiera tenerlo en la agenda, ¿no? Dentro de lo que son los derechos del paciente. Con respecto al derecho a la integridad física y a la integridad sexual, tenemos obviamente la manifestación más clara, que es el derecho a no ser agredidos en nuestra fisis, pero de repente aparece esta idea del child grooming, que está específicamente puesto aquí, que es se ha tipificado un tipo de delito en donde la manifestación física de lo que significaba la sexualidad o la integridad sexual del menor había estado puesta en jaque por un proceso que es el child grooming. El child grooming, que literalmente significa hacer crecer a un niño o cuidar el crecimiento de un niño, eso es groom. Groom es podar, se utiliza en inglés como podar. Básicamente se trataba de adultos que captaban la atención y la confianza de los niños mediante medios tecnológicos para así de alguna manera poner en jaque y vulnerar, entre comillas, de manera voluntaria, porque el niño se encontraba en un contexto de aproximación, de confianza mediante estos medios electrónicos, y de esa manera se ponía en riesgo la integridad sexual del menor. Se tipificó el delito y es más, hace poco acá en Catamarca condenamos a alguien por child grooming. Con respecto a los tratamientos e intervenciones quirúrgicas que afectan a la integridad física, durante un tiempo, por ejemplo, las operaciones de reasignación de género eran consideradas como lesiones, ¿no? Como una mala praxis médica en la cual te dejaban sin efecto tus órganos genitales. Hoy en día se entiende que forma parte dentro de las libertades de la autopercepción del género y del cuerpo la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos y procedimientos médicos que alteren la fisionomía y que alteren las funciones vitales en la medida en la que eso genere menos grado de disforia con el propio cuerpo, ¿no? Si todos mis alumnos que me están viendo esto son cisgénero, es decir, se identifican con el mismo género con el que nacieron, permítanme decirles que son muy afortunados, ¿no? Yo soy cisgénero y agradezco mucho, no en el sentido de porque creo que ser cisgénero es mejor, sino porque veo la angustia de la persona trans, y es una angustia que tiene triples luchas. Tiene la lucha consigo mismo, la disforia que es verse al espejo y no verse reconocido. Tiene la lucha contra la sociedad que quiere meterse en su planificación y quiere decirle que está mal lo que siente. Y tiene después la lucha laboral y la discriminación social, en la cual una vez que logra vencer toda esta negación
y todo este no es una etapa y todo eso, y logra aceptarse como persona trans, viene la discriminación de, como ustedes saben, las personas trans tienen una participación laboral preocupantemente baja, y no por falta ni de capacidad, ni por falta de aptitud, ni por falta de empleo general. La manera en la que impacta a la población trans tiene mucho que ver con la discriminación que sienten desde adentro de su familia. Muchos hombres y mujeres trans son expulsados de su familia por esto. Bueno, un tema súper interesante, si alguno milita el tema de género es súper interesante, y creo que es una cosa en la que uno también es privilegiado, ¿no? Esto, cuando uno le hablan de que uno es privilegiado y se pone a discutir, alguna gente medio cerrada de cabeza dice yo no tengo ningún privilegio por ser hombre. Sí, somos privilegiados, y los cisgéneros también tenemos un privilegio, y ese privilegio lleva consigo tratar de atemperar esto que nosotros no nos lo ganamos. Nosotros no nos ganamos vivir en una sociedad que acepta más a los cisgéneros que a los transgéneros. Nosotros no nos ganamos nacer en estas condiciones. Nosotros simplemente nacimos cisgénero, como las personas trans nacieron y se sienten transgéneros, ¿no? Eso con respecto a lo que es la disposición del propio cuerpo, los tratamientos quirúrgicos y la cuestión del cambio de género. Con respecto a la disposición del propio cuerpo y del cadáver, hoy en día, o sea, el cadáver en sí no puede ser un objeto de los contratos, razón por la cual no podríamos disponer del cadáver con fines lucrativos, pero el artículo 17 o 16, nunca me acuerdo bien el nombre, que regula los derechos sobre el propio cuerpo, nos dice que el propio cuerpo puede ser objeto de los actos jurídicos cuando tiene otro tipo de bien, ¿no? Los cuerpos suelen tener un bien científico o un interés científico, razón por la cual hay algunas empresas, nos contaba un profesor de una empresa en Estados Unidos, que en Estados Unidos los sepelios son caros. Entonces, lo que hacía esta empresa como servicio a los familiares del difunto es que se hacía cargo del cuerpo, ¿no? Vos tenías el cuerpo, llamabas a la empresa venía, no te pagaba nada, pero vos tampoco tenías que pagar nada, se llevaba el cuerpo. Conservan el cuerpo y proveen a laboratorios de todos Estados Unidos con partes del cuerpo que necesitan para sus estudios, ¿no? Sus estudios fisionómicos. Ustedes saben, la Facultad de Medicina, una de las cosas que necesita es una morgue equipada con distintos tipos de partes corporales para su estudio, ¿no? Ustedes necesitan poder ver un corazón en formol, ustedes para identificar cosas. Mi mamá, cuando estaba estudiando, me dijo que tuvo que ir a comprar un cráneo de manera absoluta y completamente ilegal, porque encima en esa época, imagínense, no había fotocopias, no había fotos ni modelos 3D ni internet ni nada por el estilo. ¿Por qué? Y porque se tenía que saber todos los agujeritos de terminaciones nerviosas que tiene el cráneo. Entonces, bueno, hay veces que el cuerpo, que el cadáver va a tener una finalidad y va a tener puede tener una finalidad jurídica, y se puede disponer del cadáver para finalidades científicas, para finalidades emocionales, etc. Con respecto al tema de las investigaciones sobre seres humanos, ustedes saben, están absolutamente y completamente limitadas, ¿no? Experimentar en seres humanos es algo bastante tabú en buen sentido, porque todas las veces que lo hicimos realmente fuimos muy sobre las necesidades de los seres humanos con los que experimentábamos y muy sobre la dignidad de los seres humanos con los que experimentábamos, razón por la cual hoy la experimentación humana está sumamente regulada por, si no me falla la memoria, el protocolo de Helsinki sobre experimentación humana. ¿Por qué yo me sé esto? Porque cuando entré como becario de CONICET, si mi investigación tenía investigación humana, tenía que firmar una declaración jurada de respeto de los protocolos de Helsinki. Al respecto, ustedes saben, hoy en día está más que nunca en boga el tema de la experimentación de vacunas y que llegan a la fase 3, que es la fase de prueba en humanos, en grupos grandes, representativos, etc. Bueno, siempre antes de llegar a la fase 3 de experimentación en humanos, tenés que
agotar la fase 1 y la fase 2, en la que te garantizás que cualquier tipo de efecto adverso que pueda llegar a tener la persona con la que experimentás sea mínimo, ¿no? Si ustedes hace un par de semanas recibimos la dura noticia de que el laboratorio AstraZeneca había suspendido la continuación de la fase 3 porque un sujeto de estudio había presentado complicaciones médicas mínimas, si uno ve el informe, realmente no es que le estaba pasando algo grave al paciente, pero bueno, la experimentación con seres humanos no es un juego, ¿no? Entonces, en términos generales está prohibida. La clonación está prohibida, la experimentación con embriones está prohibida para su modificación genética, etc. Disposiciones sobre partes del cuerpo. Existe la posibilidad de donar partes del cuerpo, tales como fluidos, ¿no? Sangre, plasma, espermatozoides, órganos, que en la medida en la que haya algún tipo de respeto. Acá está la ley de donación de órganos, que algo estuvimos hablando en su momento en la parte de bioética, pero básicamente hay limitaciones a la donación de órganos entre vivos. La limitación está principalmente en la existencia de un vínculo familiar o socioafectivo entre donante y donatario. ¿Esto para qué? Para evitar tráfico de órganos, ¿no? Porque si no, de repente, si puede donar cualquiera a cualquiera, yo voy a una persona muy carenciada, le pago $50.000 y consigo un corazón para mi jefe o consigo un riñón para mi jefe. Yo soy un tipo muy poderoso, ¿no? Bueno, entonces para evitar que la plata pueda comprar este tipo de cosas, la donación entre vivos está limitada al seno de la familia, se necesita 18 años específicamente, está totalmente prohibida cualquier tipo de remuneración por el órgano ni nada por el estilo, y tenemos toda la cuestión de la compatibilidad. Y de muerto a vivo tenemos todas las reglas en torno a la comprobación de la muerte, ¿no? La muerte, la falta de alguna de las funcionalidades vitales, ya sea nerviosas, respiratorias o cardíacas, la presencia de signos irreversibles de fallecimiento, y en ese caso quien administra la lista de espera y la organización de recursos de órganos es el Instituto Nacional de Ablación de Órganos, INCUCAI. Entonces, bien, hoy en día se entiende que si no hemos manifestado nuestra negativa a donar, hemos manifestado nuestra positiva a donar, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Si son donantes o no, tienen que ir a decirlo si quieren no ser donantes, ¿no? Yo es un trámite pendiente que tengo. Con respecto a lo que es tratamientos médicos, aparece el consentimiento informado como un en lo que es el ejercicio de la integridad física y el ejercicio del derecho a la salud. No hay tratamiento médico que hoy se pueda hacer en Argentina de ningún tipo sin que antes nos hagan firmar un consentimiento médico informado. ¿Qué quiere decir un consentimiento médico informado? Yo tengo que tener por escrito cuál es el procedimiento, cuáles son los tratamientos alternativos, cuáles son las secuelas, cuáles son las posibles complicaciones que pueden surgir. Tengo que tener bien detallado todo eso. Ustedes se preguntarán, bueno, pero yo voy al médico, al dentista y nunca firmé nada. Mal de los dentistas, mal de nosotros, mal de todos los que no están ejerciendo este tema, porque la mayoría de las veces, como no hay complicaciones posibles, uno pensaría, bueno, ¿para qué te voy a hacer firmar algo que forma parte de la responsabilidad? Vos viniste acá voluntariamente, te expliqué más o menos, ¿no? Hay que hacer un tratamiento de conducto. Yo soy un tipo curioso, entonces yo siempre pregunté, ¿no? A mí me van a sacar sangre para hacerme algo y yo pregunto qué significan los valores. Le pregunté a mi padre era bioquímico, no porque murió, sino porque abandonó la carrera. En algún video les voy a contar, mis dos padres abandonaron la carrera. Son recibidos, tienen posgrado, pero dijeron a los 40 años, dijeron, listo, ya está, no tengo ganas de esto, y dejaron. Entonces yo crecí toda mi vida pensando que la universidad no servía, porque mi papá había estado 15 años en la universidad al pedo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bien,
Entonces, el tema del consentimiento informado es vital y hoy en día hay un caso que a mí me plasmó, que fue un caso de una laparoscopía exploratoria. Ustedes saben, la laparoscopía exploratoria es un procedimiento principalmente para conseguir imágenes de algunos órganos internos. Una mujer va a hacerse una laparoscopía exploratoria por el ovario, ¿no? Por la posibilidad de la existencia de microquistes, identificar los microquistes, etc. Le hacen firmar un consentimiento informado porque es anestesia general. Dicen, bueno, posibles complicaciones, bueno, que la anestesia, reacciones alérgicas a la anestesia, dolor abdominal en caso de que se lastime algo, bueno, todas las cosas que podían llegar a pasar. La cuestión es que están haciendo la laparoscopía y encuentran un tumor más grande que el ovario, ¿no? La mitad del ovario estaba tomada por un tumor. Y el médico toma la decisión ejecutiva de extirparlo. Porque en los manuales, cuando vos encontrás un tumor gigante en un órgano, tenés que extirparlo, ¿no? Sobre todo en un órgano extirpable. Bueno, extirpa el órgano, la mujer se levanta de la anestesia total y se da con la noticia de que sin su consentimiento le extirparon un ovario. Le hace un juicio al médico, obviamente, y cuando van a las pericias, cuando traen a otros médicos y les comentan la situación y les preguntan profesionalmente qué hubiera hecho usted, todos los médicos dijeron que el médico actuó bien. Pero como la situación de extirpar un ovario no estaba en el consentimiento informado, el médico fue condenado a pagar todos los daños y perjuicios. Para que vean la trascendencia que tiene el consentimiento informado. Ya voy a buscar el fallo para que vean que no es zaraza, pero a mí me lo comentaron y me lo explicó una especialista en Derecho de Salud. Ya le voy a pedir a ella el tema. Entonces, bien, identidad de género ya lo hemos hablado. Como les dije, a niveles jurisprudenciales, algunos autores se han declarado que una operación de cambio de género significaba una autolesión y por parte del médico que no debería haber lesionado, porque estábamos hablando también en una época en la que el médico decidía por sobre la salud de la persona, entonces el médico sabía mejor. Entonces se ha llegado a querer condenar a médicos por realizar ese tipo de operaciones, cosa que hacía que la gente se tenga que hacer la operación en otro país, para que se den una idea del tema. Entonces, bien, esto es la protección de la manifestación física. ¿Qué pasa con la manifestación espiritual, ¿no? Tenemos por un lado la dignidad humana como una manifestación general que va a estar también defendida de una manera genérica, ¿no? Cualquier cosa o cualquier acto que implique que mi dignidad humana se vea puesta en jaque, o que mi estatus de ser humano sea relativizado, tenemos un sistema jurídico protegiéndolo. No hemos llegado todavía, pero en los actos jurídicos, una de las novedades incorporadas por el Código Civil y Comercial es la prohibición de realizar actos que afecten la dignidad humana. Y un caso, y este sí tengo el nombre, Manuel Backenheim, creo que se escribe Backenheim, contra Francia. No les voy a decir de qué es, porque es un fallo que a mí me genera un poquito de risa, que no me debería generar. No por las, o sea, me parece que es tan hilarante la situación, pero al mismo tiempo, yo me acuerdo cuando estábamos en el curso, había uno que no entendía por qué estaba mal el planteo de Backenheim, ¿no? Un tema súper interesante sobre discapacidad y sobre... No es que me causa risa la situación de Manuel, me parece que lo que estaba atravesando Manuel era horrible, pero me parece ridículo que el Estado francés haya tenido que hacer algo así y que no hayamos parado si no era por la ley francesa, ¿no? Bueno, ya no les quiero spoilear más. Entonces, bien, después tenemos la protección del derecho al honor. Como ustedes saben, el derecho al honor es la manifestación de el buen nombre y la buena imagen que una persona tiene en una sociedad, y que esta, al verse mancillada, es protegida por el derecho penal mediante la acción de calumnias o injurias, ¿no? Si alguien dice que yo realizo un delito, le inicio una acción de calumnias. Si alguien habla mal de mí y mancilla hasta el punto de mancillar mi honor, tengo la acción de injurias. Obviamente que además tengo la protección económica de todas las consecuencias económicas que me haya provocado esto, pero no es el tema que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo qué pasa con la protección del honor.
Bueno, posiblemente yo consiga, si logro la condena de injurias, que la persona se retracte en público, que publique una carta en el diario de mayor tirada, arrepintiéndose, limpiando mi nombre, etc. Con respecto a la intimidad, en este momento tenemos todo lo que es la protección de la figura de la persona. Bueno, tenemos la protección de la intimidad, del espacio íntimo, de la privacidad. Ustedes saben, el artículo 19, los actos privados del hombre no están sometidos al derecho. Nadie puede ingresar en mi domicilio sin una orden de allanamiento previo. Bueno, tenemos toda esta limitación de lo que es el ámbito de la privacidad, pero al mismo tiempo tenemos dentro de lo que es la intimidad la protección de la imagen, ¿no? Y al respecto, ¿por qué tal vez me voy a detener acá? Porque lo he visto en trabajos prácticos, lo he visto en parciales y lo he visto en finales libres. Preguntas sobre protección del derecho a la imagen. El derecho a la imagen se ve protegido. Nadie puede, sin mi autorización, difundir o reproducir mi imagen ni mi voz en ningún tipo de medio. La excepción a esto gira en torno a que me haya encontrado en el ejercicio de un acto público. Es decir, si estaba en la plaza en medio de una manifestación pública, o si estaba en la plaza en un ámbito público y pasa el periodista y me saca una foto, lamentablemente no puedo pedir que den de baja la foto porque salgo ahí. Porque no salgo en un ámbito de intimidad, salgo en un ámbito en el que me estaba manifestando públicamente. Segundo, la segunda limitación, no quiero faltar a las palabras porque yo empiezo a simplificar demasiado y quiero que lo tengan. Ustedes notarán qué desastre que soy, que no les cito artículos. Y este es un problema que yo tengo, a mí los artículos no me gustan mucho. Los derechos y actos personalísimos están a partir del artículo 51 y el derecho a la imagen está en el artículo 53. La excepción está en la participación de actos públicos, el interés superior, y este interés superior puede ser la existencia de un tipo de interés cultural, científico. Esta es la razón por la cual en algún momento, ya vamos a ver lo que fue el fallo Viuda de Balbín, se pretendía que la reproducción de la imagen de Balbín funcionaba como un interés cultural. Se deben tomar las científico-cultural educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario y que se trate, y este es el gran problema, del ejercicio regular del derecho informal, ¿no? Periodismo. En este sentido, nosotros tenemos para justamente proteger el fenómeno de lo que es la libertad de expresión, tenemos una doctrina muy flexible en lo que respecta al ejercicio regular del periodismo. Para que un periodista incurra en responsabilidad profesional, se debe demostrar que actuó con mucha malicia, es decir, con conocimiento de que la información que tiene no es fidedigna, o si es fidedigna va a generar un daño absoluto y completamente innecesario, y lo realiza para generar el daño innecesario. Esto es lo que se conoce como doctrina de la real malicia, y es lo que hace que la mayoría de que Rial se haya pasado 25 años diciendo barbaridades de todo el mundo, pero que se haya escudado en el derecho a la defensa, a la legítima prensa, ¿no? Bueno, eso, que la revista Paparazzi exista, básicamente. Entonces, ¿cuándo fue una vuelta que se declaró que el periodista cruzó el límite? Cuando publican una foto de Balbín convaleciente en la tapa, no sé si en la tapa, y en el centro de, creo que la revista Noticias. Balbín, ¿quién es? Balbín es el tipo que perdió contra Alfonsín en el 83. Es
el tipo que representaba el peronismo en ese momento histórico. Y cuando Balbín fallece, pasa una agonía durante los días anteriores, un fotógrafo consigue una foto de la cama de Balbín postrado en terapia intensiva. Balbín, ustedes imagínense, el líder político con más energía que puedan imaginarse, que hayan visto. Ustedes no conocieron a la época de Cristina, total y completamente fuerte, a Néstor diciéndole a las Fuerzas Armadas que no le tienen miedo, a Alfonsín diciéndole a las Fuerzas Armadas que no le tienen miedo. Ustedes imagínense un político de esos abrumadores, de esos que sentías el tiraje cuando aparecían. Bueno, ese tipo mostraba una imagen convaleciente. Obviamente que la finalidad era desprestigiar o era mostrar débil a un hombre cuya vida pública era la de un hombre fuerte, ¿no? Viuda de Balbín, la viuda después fallece y después que se repone tanto de su viudez como de la desagradable imagen que habían hace publicado, hace una acción legal y la Corte Suprema de Justicia le da la razón, ¿no? Planteando que de Balbín podemos comunicar, a pesar de que es una figura de interés superior y de interés público, podemos publicar las cosas que hacen que Balbín sea Balbín. Si querés publicarme fragmentos de discursos de Balbín o de charlas que dio Balbín en su momento, ahí sí. Pero si la convalecencia de Balbín no hace a su carrera política ni a su manifestación pública. Entonces se lo declaró como una violación a la intimidad y un uso indebido de la imagen, y se condenó a los periodistas. Entonces, bien, ¿qué pasa con el derecho a la imagen? El derecho a la imagen, cuando una persona fallece, es transmitido no a sus herederos propiamente dicho, sino que los herederos tienen la facultad de autorizar o no el uso de la imagen, y pasados los 20 años de la muerte, cualquier tipo de uso de la imagen que no tenga una finalidad ofensiva no está limitado, ¿no? Si es meramente enunciativa o meramente referencial, no está limitado. Ni la reproducción de voz, ni el uso de la imagen. Cuando decimos que no es ofensiva, estamos diciendo, obviamente, en la medida en la que no sea un ataque que se utiliza con esa imagen ni nada por el estilo. Con el tema de la caricatura que está acá y el tema del internet, tenemos cierto grado de dificultad, estamos renegando con el tema de internet, se está tardando la ley de regulación de internet. Tenemos unos casos particulares, el caso Belén Rodríguez, el caso KM, que son casos en los cuales se ha demandado a Google y a páginas que ofrecían los servicios de la persona como si fuese una escort, y se ha demandado a Google porque levantaba eso. Bueno, hay unas cosas medio muy finas en materia de por qué Google y por qué no la otra, cuándo Google se puede librar de responsabilidad. Bueno, todas regulaciones que estamos formando sobre la marcha porque no tenemos una ley específica sobre regulación del internet, ¿no? Y hay algunos que luchan porque se mantenga así, ¿no? Ustedes imagínense que si empezamos a regular Mercado Libre, a Rabinovich no le va a causar ningún tipo de gracia, ¿no? Bien, derecho a la imagen y el tema de la caricatura, históricamente se ha entendido que cuando la caricatura tenía finalidades de humor y no finalidades lesivas, estaba autorizada, ¿no? Tal vez una de las caricaturas que se me ocurre que cruzó un poquito el límite fue, lo cruzó bastante, fue la de Cecilia Pando, ella es una esposa de un militar, de un represor, y una militante a favor de los derechos de los represores de la década del 76 al 83. Es una persona que milita que esas personas lo que estaban haciendo era legal o cumplían con su trabajo. Una persona polémica. Bueno, la revista Barcelona hizo una caricatura con ella, se comió una demanda, está todavía en la Corte Suprema de Justicia, pero como que había sido una cosa medio polémica, que estaba la cara de la Cecilia Pando en una circunstancia no muy feliz, ¿no? Pero bueno, eso como situaciones en las que vemos que podría la persona haber pensado que había un ataque y no una finalidad humorística. Pero bueno,
No, ya no estoy muy decidido, ¿no? Porque no me pareció tan gracioso, pero al mismo tiempo, o sea, tengo miedo que mi falta de simpatía para con una persona tan repelente como Cecilia Pando me hagan pensar que tiene menos derechos, y uno tiene que hacer mucho ese ejercicio, ¿no? Porque esta persona me caiga mal no significa que tenga menos derechos, porque esta persona piense distinto que yo no significa que tenga menos derechos, y le tengo que garantizar los derechos también. Entonces, como no quiero, como la figura de Cecilia Pando me repele tanto, no quiero ser tan rápido a la hora de juzgar si está bien o está mal esta situación. Entonces, bien, tenemos esto, el tema del derecho a la imagen. Es muy posible que haya un caso práctico en el que les presenten el derecho a la imagen y en el que ustedes tengan que argumentar. A los parciales de CRUC, sobre todo los que no se hacen en el Classroom con Multiple Choice, tienen esta cuestión de que tienen varias respuestas correctas según qué tanto tengas ganas de argumentar, ¿no? Había una situación que era una foto de él jugando en el parque con su hijo, y si vos eras abogado de él ibas a decir que jugar con el parque de su hijo no significaba o no lo habilitaba el diario a postear la imagen sin autorización, y si vos te ponías del lado del diario podías argumentar. ¿Qué es lo importante? Que argumenten, que digan qué artículo y qué inciso es el que citan para decir que sí o para decir que no. Eso con respecto al tema de la imagen. Con respecto a las convenciones internacionales, todos estos derechos que venimos viendo, absolutamente todos, están reconocidos en distintas convenciones internacionales. No hace falta que se sepan específicamente en cuál. Si son curiosos van a ver que hay mucho en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, llamado también Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el pacto, creo que era, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos toda esta cuestión de lo que es el derecho a la imagen, el derecho al honor, etc. Con respecto a, bueno, acá dice casos prácticos, jurisprudencia nacional y extranjera. La jurisprudencia nacional, el caso Viuda de Balbín, fundamental, que lo sepan. Si quieren leerlo al caso Belén Rodríguez o al caso MC contra Google, también son casos en donde se ha solicitado la baja de imágenes que no estaban siendo publicadas con intención, y si quieren hilar un poco más fino podrían buscar el fallo Pando, Pando Cecilia contra Revista Barcelona, que ahí tienen, bueno, las consideraciones. No hace falta que profundicen tanto, ¿no? No, en ese sentido. Jurisprudencia extranjera del derecho a la imagen no conozco. Del tema del derecho a la dignidad personal, le cité a Manuel Wackenheim contra Estado de Francia, creo que podrían salir por ahí. Así que bien, con esto damos por terminada la unidad. Es una unidad molesta porque tiene esta introducción que ustedes van a ir al libro y no la van a encontrar, y eso los va a poner ansiosos. Tiene cosas como el child grooming, como la eutanasia y el suicidio, que son cosas que no están y que los van a poner ansiosos, sobre todo si son de estos que estudian y dicen, uy, si no está en el libro me muero. Bueno, tenemos que empezar a ejercitar la gimnasia de, si no está en el libro y hay huecos, los tengo que llenar con nada más que mi osadía y un poco de prestar atención en clase y un poco de leer un poco de cultura general, ¿no? Entonces hay que empezar a llenar los huecos con lo que tengamos. Así que bueno, espero que este video los encuentre bien. El viernes nos vamos a ver para ver el tema de empezar a prepararnos para el parcial. Y bueno, cualquier cosa ustedes saben que me pueden avisar, cualquier cosa que necesiten, académica o no académicamente, ¿no? Espero que con esto, todo esto, el tema de hablar del suicidio me pone a mí un poco sensible, así que espero que no estén pasando por nada malo, y que si se están pasando por algo malo, me avisen. Yo trabajo con la gente de salud mental, el Ministerio de Salud de aquí, tengo conocidos en el área de salud mental y trabajo con algunos casos en particular como externo, ¿no? Tanto en protección de los derechos de la persona que está atravesando un padecimiento, como, bueno, tengo alumnos que trabajamos en conjunto con sus profesionales de la salud mental. En ese sentido, bueno, mi madre, ella es profesional de salud mental y me ha transmitido todo eso. Actualmente hace flores de Bach. Si a alguno les interesa flores de Bach y son alumnos míos,
les conseguimos, yo procuro conseguirles, y si eso les hace bien, yo no soy un fanático porque bueno, yo soy un poquito cientificista, pero si eso les hace bien a ustedes, yo ya tengo hablado con mi vieja que si yo tengo un alumno que veo que le va a hacer bien, yo le doy, no se les cobra, y si le hace bien, bárbaro, y se le sigue dando, porque a mí lo que me interesa es que ustedes estén bien, ¿no? La universidad es más que estudio, veo, es muchas otras cosas, ¿no? Es cómo me siento, es lo que me está pasando, es la pandemia, entonces no se sientan frustrados, es lo que me está pasando en la casa, si hay una situación de violencia, si hay una situación de violencia como de pareja, de violencia familiar, si hay una depresión por algo que nos está pasando, no dejen de prestarle atención a eso, ¿no? Si de algo sirve, me piden ayuda a mí, le piden ayuda a un amigo cercano, se van a sorprender de lo receptiva que es la gente cuando uno le pide ayuda. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.